gracias por venir, los que acaban de llegar. A mí me toca cerrar este día y me va a tocar cerrar con una plática fea. Y les voy a poner en antecedentes. A ver, cuando yo estaba en la universidad, éramos también muy pocas chicas en la Facultad de Física, ¿no? Y desde siempre uno tenía la curiosidad de ¿por qué hay tan pocas mujeres? Y entonces le preguntábamos a los compañeros, porque uno, claro, estudia a Newton, y estudia a Hawking, y estudia a Einstein, y todos eran hombres. ¿Y por qué no estudiamos mujeres? ¿Dónde están las mujeres en física? La contestación de los chicos es, pues si no las estudiamos es porque no han sido suficientemente buenas, como no han hecho ninguna aportación interesante, ¿no? Y entonces, pues, no, pues aquí estudiamos a los buenos, y los buenos son hombres. Bueno, pues te das cuenta y dices, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pues como eran muchos, te callas, porque dices, bueno, si son 150 contra 10, pues nos van a pegar, ¿no? Entonces, pues ya nos callamos y uno, pues sigue investigando y sigue investigando, y entonces, pues se da cuenta de que no es así, ¿vale? A las mujeres, esta mañana Isaura nos presentaba una historia de las mujeres, ¿no? En ciencia, y veíamos que ha habido mujeres desde hace 4.500 años, ¿no? Haciendo ciencia, y haciendo buena ciencia. Y el problema está en que hay muchas mujeres a las que se les ha ninguneado su trabajo, se les ha ninguneado, se les ha robado, se les ha hecho de todo, ¿no? El caso más famoso, el que nos comentaba esta mañana Isaura, Rosalind Franklin, donde directamente le plagiaron el trabajo, le robaron el trabajo, ¿no? Así. Y ya está, y uno dice, pues no tiene más remedio que aguantarse. Entonces, mi charla tiene dos partes. Una parte bonita, que es donde os voy a presentar algunos de esos casos donde la mujer fue ninguneada, ¿no? Y su trabajo no es importante, no, seguro que te equivocaste, seguro que lo hiciste mal, ¿no? Ay, qué torpe soy, ¿no? Nos dicen, manejando, si es que soy muy torpe manejando, pues soy muy torpe haciéndolo todo, ¿no? Entonces, pues vale. Y el otro es una parte aún más fea, porque es ver los datos, como antes nos decía la doctora Lara, ver los datos de realmente la mujer en física y matemática. Me voy a centrar en física y matemática, sobre todo me voy a centrar en la parte de astronomía, porque son los datos que yo puedo manejar mejor, ¿vale? Que tengo mejor acceso a ellos. Y la verdad que son datos que son para llorar, ¿vale? No nos olvidemos que somos el 50.7% de la población, ¿eh? Y no, esos datos no están ahí, no se reflejan ahí. Entonces, vamos a empezar con la parte más o menos bonita de las astrónomas. A ver, así. Imagino que conocen a algunos de ellos, ¿no? ¿Sí? Al menos tienen que conocer a uno. El señor de la camiseta, ¿no? Entonces, pues ya. Pero bueno, luego hay algunos también famosillos, otros que tienes que conocerlos si soy estudiante de física, ¿vale? Este no, este es solamente ya esto es para expertos, ese ya es nivel experto, ¿vale? Si soy estudiante de astrofísica, tenéis que conocer a alguno de ellos, ¿no? Entonces, pues son Hubble, son Eddington, es Strömgren y Sagan. No conocéis a Sagan, ¿no? Hay que volver a poner cosmos como sea, pero el cosmos de verdad, el bueno. Y ahora viene lo curioso, más o menos habéis conocido a alguno, ¿no? ¿Cuántas conocéis de ahí? Ninguna, ¿no? Ninguna. Bueno, los estudiantes de astrofísica deben de conocer alguna, por lo menos, ¿no? Pero bueno, pero ninguna. Aunque algunas estuvieron aquí mismo, ¿eh? Estuvieron aquí, en este sitio. Entonces, bueno, soy muy joven algunos, entonces no lo debéis de conocer. Pero fíjense, en los últimos 130 años, digamos que más de la mitad de los grandes descubrimientos en la astrofísica lo han hecho mujeres. Más de la mitad. Entonces, y no lo saben. Pueden conocer a Hubble, de la galaxia, y pueden conocer a Hawking, que no era astrofísico, ¿vale? Pero bueno, estudió agujeros negros, pero no conocen a gente que hizo que nosotros pudiéramos conocer o medir la distancia a otras galaxias.
a gente que nos dijo de qué estaba hecho el Sol, ¿eh? A gente que descubrió algo que nadie creía que se podía descubrir, a mujeres que nos dijeron cómo se pueden formar los elementos químicos, ¿eh? Y no lo saben ustedes. Entonces pues la verdad que es un poco, ¿no? ¿Pero por qué? Porque excepto en un caso, que es en el de ella, en el resto, bueno, a Margaret lo he dicho un poco más también, pero en el resto le quitaron el trabajo, no le dieron crédito a su trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, Henrietta Leavitt, esta es la que quizá después uno lee. Por cierto, esta mañana nos comentabais ahora sobre el observatorio de Harvard. Hay un libro muy bonito que se llama El universo de cristal, y es muy bonito porque trata toda la historia de las calculadoras de Harvard. Y ahí uno pues ve muchas cosas de todas las cosas que pasaron estas mujeres, y que a veces algunas de ellas siempre se le ha echado la culpa a Pickering, el jefe del observatorio, y yo después de leer ese libro dije, pues no fue tan como yo pensaba, ¿no? O sea, porque yo le echaba, no, o sea, maldito Pickering, no, tú fuiste, y no fue tan mal. Entonces, Henrietta fue una de ellas, de las calculadoras de Harvard, y la traigo aquí en representación de todas, porque fueron muchas las mujeres que trabajaron en el observatorio de Harvard entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ella obtuvo un doctorado, ella fue una de las pocas que sí consiguió obtener un doctorado, e incluso le iban a dar el premio Nobel. Pero cuando la propusieron para el premio Nobel, fue en 1925, y como dice ahí, ella murió en 1921, entonces pues no le pudieron dar, había sido la segunda, porque entre Marie Curie y la siguiente mujer que tiene un Nobel en física, creo que han pasado 80 años, ¿no? O así, o sea, ¿qué? Sí, no, pero más o menos andamos de que no fue. No es de que, bueno, más o menos cada 5 o 10 años, no, ¿eh? O sea, hay unos lapsos tremendos. Entonces hubiera sido interesante. ¿Y qué es lo que hizo ella? Pues ella se dio cuenta de que hay un tipo de estrella muy específico que pulsa en su luz. Es decir, hay veces que tiene una luminosidad o un brillo muy bajito y luego aumenta su brillo y vuelve a disminuir. Es como si estuviera pulsando. Y ella se dio cuenta que cuanto mayor es el tiempo que tarda en esa pulsación, mayor es el cambio de brillo. De modo que si nosotros tenemos dos de esas estrellas que están situadas a diferentes distancias, si tienen el mismo periodo, significa que van a tener el mismo cambio de brillo. Y si yo las veo de brillo diferente, es porque están a distancias diferentes. Y entonces puedo calcular la distancia a la que está. Y eso le sirvió al señor de la pipa que he enseñado antes para poder determinar la distancia de Andrómeda y decir, wow, Andrómeda no es parte de nuestra galaxia, es otra galaxia, el universo es inmenso. Y a partir de ahí hemos ido calculando y calculando distancias, ¿vale? Entonces, su descubrimiento fue crucial, ¿vale? Y ella sí tuvo reconocimiento por parte de otros astrónomos de la época. Claro, todo el reconocimiento que se podía tener en 1912, no vayáis a pensar, ¿eh? No, o sea, en 1912 era, Miss Leavitt era, oye, Miss Leavitt, señora, hizo usted un muy buen trabajo y tal, que es cual, pero no pasaba mucho más de ahí, ¿no? Vamos con Cecilia Payne. Cecilia Payne era una chica británica que quería hacer ciencia, ¿vale? Y entonces, pues su madre le dijo, no, no sé qué, y ella dijo, pues sí, pues voy a hacer ciencia. Y entonces se fue a Cambridge a estudiar. Estamos hablando del principio del siglo XX, donde no había tantas delimitaciones entre estudiar biología o estudiar química, estudiar física, ¿no? Entonces ella se fue a Cambridge y estuvo estudiando, su mayor parte de los estudios fue en física, y cuando ya pensó que había terminado y que había aprendido todo lo que quería, pues Cambridge le dijo, pues ¿sabes qué? No te vamos a dar un título. ¿Por qué? Porque Cambridge no le da título a mujeres. ¿Vale? Entonces, pues ya. Y entonces ella dijo, pues, ¿y ahora qué hago? Y uno de los señores que también he presentado, Eddington, que era el jefe de astrofísica de Cambridge, le dijo, oye, ¿por qué no te vas a Harvard? Porque allí sí puedes conseguir un título
de astrónomos. Allí sí puedes hacer carrera de astrónoma, aquí no. Aquí está vetado, somos los mejores. No, pero allí te vas. Y bueno, pues, y entonces se fue a Harvard y trabajó con Shapley, en ese momento ya era Shapley, y ella estudia, este es el espectro solar, imagino que no tengo que explicar qué es un espectro, ¿no? No, uno hace pasar la luz del sol a través de un prisma, ¿vale? Y empiezan a salir las rayitas negras, y las rayitas negras esas son líneas de absorción, ¿vale? Debido a que en el sol, en la atmósfera del sol, hay elementos químicos y eso absorben los fotones. El proceso es un poco más complicado, pero no nos vamos a meter así. Entonces, hasta 1925 se pensaba que los mismos elementos, esto ya se sabía los elementos químicos, esto es calcio, no, esto es sodio, esto es calcio, esto es oxígeno, esto es hidrógeno, esto es nitrógeno, azufre, ¿no? Entonces tenemos los mismos elementos químicos que había aquí en la Tierra. Y antes se pensaba que eran de la misma cantidad, que los elementos químicos más abundantes en el Sol eran el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y demás. Y ella, con una ecuación, un trabajo que había salido meses antes, porque esta ecuación, que se llama la ecuación de ionización o la ecuación de Saja, por el autor, había salido en el año 1925, su tesis es del año 1925. Entonces, ella interpreta esta ecuación correctamente, es la primera probablemente, aparte de Saja, ¿no?, que la interpreta. Y entonces dice, ay no, señores, es que la cantidad, las líneas negras son más o menos negras, no solamente porque haya más o menos elementos químicos, sino por la temperatura a la que está el Sol. Y entonces, en el Sol, los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio. Y lo puso en su tesis de doctorado, está aquí, y se puso en su tesis. Y uno de los sinodales de su tesis le dijo, no te creo, eso está mal, lo has hecho mal, no, has metido la pata, los cálculos, eso seguro que están mal, no te creo, quítalo de tu tesis. Y claro, como lo que más importaba en ese momento era tener un doctorado, pues dijo, bueno, lo quito de mi tesis. Y el señor Russell repitió los mismos cálculos que hizo ella y publicó un artículo diciendo lo mismo que había dicho ella, solo que sin ella. En el artículo que publicó en 1929 no va ella, no va Cecilia Peri, va el señor Russell con su estudiante hombre, ¿vale? Entonces la quitaron. ¿Y por qué lo sabemos nosotros? Pues porque alguien limpiando el observatorio de Harvard, imagino, descubrió las tesis originales, porque esto estaba impreso en una tesis y ya la tesis que se salió fue la que estaba quitada esa parte, pero descubrió los originales y vio que ella en 1925 ya lo había dicho y que Russell no le había permitido que eso estuviese en su tesis. Entonces, ahí vamos, ¿no? Bueno, no, vamos porque como no tenemos tanto tiempo. Margaret Babbage, otra británica y además está de armas tomar, en el sentido de que, bueno, ella obtiene su doctorado ya a mitad del siglo XX, 1948 me parece, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sí daban doctorado en Inglaterra. El último que dio doctorado a las mujeres fue Princeton, que no lo dio hasta 1975. O sea, no admitía mujeres en el posgrado. Ahora vamos a ver a una de ellas que quiso entrar y le dijeron, no, aquí no. Entonces ella, junto con su marido y otros dos amigos, ¿vale?, Fowler y Hoyle, vieron cuál era la forma de crear, y cuidado que estoy utilizando el verbo crear, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento se pensaba que los elementos químicos no se sabía cómo se formaban, ¿vale? Pues ya, bueno, Bethe había dicho algo sobre la producción de energía en el Sol y podían formar hasta el carbono, pero hasta algo hasta el hidrógeno a lo mejor, bueno, todavía no estaba claro, pero bueno, se podían tener algunos elementos químicos. Pero a partir del hierro, o sea, no se sabía cómo se formaban. El oro, la plata, el bismuto, el hafnio, eso, pues no se sabía, era un misterio, pero bueno. Y entonces ellos dicen, pues se puede formar en el interior de las estrellas,
¿vale? Entonces, ellos, y además proponen varias de las reacciones nucleares que deben de ocurrir en el interior de las estrellas para producir esos elementos químicos, ¿no? El Nobel se lo llevó Fourier, el único de los cuatro, ¿vale? Y era el único químico. Uy, me voy de aquí. Era el único químico, los demás eran físicos, o eran astrofísicos los tres, ¿vale? Parece ser que a Hoyle el otro día estuve chismeando y a Hoyle no se lo dieron porque era un señor que le caía muy mal a la Academia Sueca. Entonces, pues, a ti no, y a tus amigos tampoco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas muy interesantes, esto es como lo hacen ellos, ¿no? Y pueden obtener todos los elementos químicos después del hierro, que era muy complicado saber cómo iba a ser eso, ¿vale? A ella no le dieron un puesto en el observatorio de Monte Wilson porque no había baños para mujeres. Y entonces era de, ¿y una mujer la vamos a tener aquí en la montaña? ¿Una mujer? No puede ser, que los hombres se nos van a revolucionar, ¿tú comprendes? No, entonces mejor no, ¿vale? Y otra de las cosas, bueno, eso es también interesante, porque en el año 72 el Greenwich, el Real Observatorio de Greenwich, se funda en el siglo XVII. Y el director de Greenwich era el astrónomo real. Y aunque ya a partir del siglo XIX lo de astrónomo real era casi, y sobre todo en el siglo XX era algo nominal, ¿no? Que quedaba bonito, pero se seguía siendo, el director de Greenwich seguía siendo astrónomo real, ¿no? O sea, ya sabéis, los británicos son así, con las tradiciones y esas cosas. Pues cuando a ella la nombran, es la primera persona que no es astrónomo real. ¿Por qué no fue astrónomo real ella? Pues sí, a lo mejor no servía tanto como para el dinero, no era como ahora el niño que te daba un poquillo más y decían unos pesitos más posibles, ¿no? No, no era tanto, era el prestigio, ¿no? Y a ella se lo quitaron, no se lo dieron. Otra cosa interesante de ella, por eso digo que era de armas tomar, es que a ella le concedieron el premio Anne Cannon, que es otra de las astrónomas otra de las calculadoras de Harvard, ¿no? Y ese premio solamente se le da a las mujeres astrónomas, ¿no? Como el L'Oreal de ahora. Y ella dijo, no lo quiero, porque yo quiero un premio en donde yo pueda competir con hombres, porque mi trabajo es tan bueno como el de cualquier hombre. No quiero a mí que me hagan un gueto y digan, bueno, vosotras repartid las migajitas. No, yo quiero que me den un premio compitiendo con hombres, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. Antoinette de Vaucouleurs, ella fue francesa, estudió en la Sorbona, también es coetánea de Margaret Babbage, y lo que pasa es que pues, era nómada, ¿no? Porque primero se fue al Reino Unido, después se fue a Australia, después se fue a Estados Unidos, siguiendo al marido, ¿no? A Gerard de Vaucouleurs, que ese es el nombre que ninguno de los estudiantes de astrofísica sabe pronunciar, ¿no? Porque además era curioso, pero ella cuando se doctoró en estrellas. Y al final acabó trabajando en galaxias porque el marido trabajaba en galaxias. Y era así, bueno, pues por bien de la paz familiar, dijo ella, bueno, pues venga, trabajamos en galaxias y se acaba, porque ¿para qué me voy a pelear contigo, no? Y una de las cosas que hizo, que a mí me pareció muy interesante, hay una galaxia muy interesante que se le llaman galaxias activas, porque en el centro tienen un agujero negro supermasivo que produce muchísimas cosas raras, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el año 67, no se sabía muy bien qué podía estar produciendo, apenas si llevaban como 10 años o menos de investigando esta galaxia activa. Y entonces ella se da cuenta que la luz que viene de la parte más central de esa galaxia variaba. Y variaba en muy poco espacio, en muy pocos días. Hablaban de días luz, como mucho una semana luz, ¿no? En una semana variaba la luz muchísimo. Entonces eso significa que fuese lo que estuviese ocurriendo en esa galaxia, el lugar donde estaba ocurriendo era un lugar muy pequeñito, ¿vale? De una semana luz, ¿no? Entonces,
Eso dio pie, eso que está aquí publicado, y por supuesto el marido va adelante, ¿no? Entonces hizo que unos años más tarde se pudiese entender qué es eso, qué está pasando en esa galaxia y se pudiese dar el modelo de tengo un agujero negro que está acretando materia a lo bestia y entonces se está emitiendo toda esta radiación, ¿vale? Por supuesto, ya digo, pues ahí no sale casi ella. Jocelyn Bell, ¿no? Absolutamente, esa es la persona que estuvo aquí sentada, hay una foto ahí en el póster, está aquí sentada con la bandera de la escuela, porque nos visitó. Jocelyn Bell era una estudiante, también británica, en este caso de Irlanda del Norte, y entonces empezó a hacer su doctorado buscando justamente esos objetos que variaban mucho, ¿vale? Y en el año 67 hizo un radiotelescopio, no lo puso aquí, está en el póster. Hizo un radiotelescopio con otro de los estudiantes, con varios de los estudiantes de Cambridge también, y porque ya Cambridge daba doctorado a mujeres, no muchas, pero algunas, algunas. Y entonces, pues descubrió una señal que era muy extraña. Y su asesor le dijo, bueno, eso seguro que es ruido, eso seguro que es un coche que pasó en la radio del vecino, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No le dio importancia, le dijo, tú céntrate en lo otro que es lo bueno, ¿no? Y ella se empeñó y dijo, no, yo voy a ver qué es esto. Y entonces descubrió varias de esas señales, ¿no? En distintos. Y lo que se dio cuenta era que pulsaban, de nuevo, tenías una señal. Claro, en las estrellas que hemos visto de Henrietta Leavitt a lo mejor pulsaban y tardaban, las que tardan menos tardan algunas horas, pero esto pulsaba 3 veces en un segundo. O sea, daba vueltas 3 veces en un segundo. Y eso era una idea que habían tenido un señor Cascarrabia en el año 1933, y sobre el cual los teóricos se pusieron a trabajar, que era un objeto extremadamente pequeño, de aproximadamente unos 15 kilómetros de tamaño, que tiene más de 2 veces la masa del Sol, ¿no? Entonces bueno, el señor Cascarrabia le puso estrella de neutrones, ¿vale? Hoy sabemos que no sabemos de lo que está hecha. Parece que tiene ahí unos cuantos neutrones, pero tiene cosas más raras, porque evidentemente 2 veces la masa del Sol no la puedes meter en algo más pequeño que Ciudad de México, ¿eh? O sea, ahí la materia está más apiñada que en la línea 3 del metro, ¿eh? Entonces, y aquí les traigo este es el pulsar del cangrejo, ¿eh? Que lo pueden ver por la... Bueno, no lo pueden ver por la noche porque no se ve, pero pueden ver dónde está, que está en Tauro. Este es el artículo donde lo pusieron, o sea, Nature, o sea, un Nature, publicar en Nature es bien difícil, ¿no? Pues ella publicó en Nature con su asesor, y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Hewitt se lleva el Nobel, y a ella ni la nombran. Ni la nombran, porque todavía ella dice, no, fue mejor, mi vida fue mucho mejor sin el Nobel, bla, 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 bla. Le han dado muchísimo reconocimiento, muchísimo, ¿no? O sea, por ahí tengo la lista, es doctora honoris causa por no sé cuántas, montones de universidades, excepto el Politécnico, que dice que no tiene suficiente reconocimiento. Le han dado el premio Breakthrough, ¿no? Que fueron 3 millones de dólares. El Nobel da 1, ¿vale? Eso para que lo sepamos. Y, o sea, le han dado muchísimos premios y ella dice, no, yo estoy más feliz así. Pero en realidad, el asesor, aunque no le hubieran dado, porque la Academia Sueca es la Academia Sueca, ¿vale? Pero le tenía que haber dicho, oiga, yo no puedo estar aquí sin el trabajo de Jocelyn Bell. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Vale? Y luego, Vera Rubin, la última. Ella intentó entrar a Princeton. Y le dijeron que no. No, aquí no. Aquí no se vale. Aquí mujeres no. ¿Vale? Fijaros. Ella
durante su maestría, lo que pasa es que ahora vamos a ver, durante su maestría ya se dio cuenta que las galaxias no rotan como rotan los huracanes, ¿vale? Los huracanes rotan y rotan así, suben, tienen un máximo de velocidad y después, esto se llama la ley de Kepler, o este es el decaimiento kepleriano. Y ella empezó a medir eso en las galaxias y se dio cuenta de que ninguna caía así, sino que se iban para arriba, ¿vale? Y cuando lo presentó en un congreso, creo que fue de la American Astronomical Society, literalmente la mandaron a fregar platos. O sea, lo que le dijeron es, vete a la cocina porque eso está mal. ¿Eh? Bueno, pues siguió trabajando, no le dio tanta importancia, ¿no? Es lo que nos pasa. Las mujeres tenemos, no sé si es resiliencia o ya que decimos, bueno, pues ya me he perdido al río, venga, si me dice, pues me da igual, ¿no? Ya, yo seguiré trabajando en lo mío y se acabó. Y entonces en el año 70 lo publica junto con un estudiante de doctorado que se llamaba Kate, y ahí es cuando la cree, ahí ya la cree, ¿no? Entonces ella es la primera que habla, bueno, no es la primera que habla de materia oscura, pero es la primera que dice, la materia oscura nos puede ayudar a entender esto. Es decir, la galaxia no rota como yo espero que rote porque lo que tengo es más materia. Y la ley de Kepler lo que nos dice es, si tiene más masa, pues va a rotar más rápido, ¿vale? Entonces es por eso esa historia. Entonces, como veis, pues son historias muy bonitas, ¿no? De como las mujeres, pues, no, tú no sirves, no, tú no vales, tú te equivocaste. Y entonces, la otra respuesta que me suelen dar, o que me solían dar, bueno, eso ya hace mucho tiempo, ya. Vamos a pelillo a la mar, ¿no? Y vamos a olvidarnos de esas cosas, porque ya pasó, ahora no es así. Ahora las mujeres pueden estudiar lo que quieren y donde quieren sin problema. Vamos a ver si es verdad. Grupo de astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemática. Luego les presentaré los datos de los demás. Hemos tenido 30 estudiantes de maestría, ahí me faltan dos, de los cuales han sido 12 mujeres y 18 hombres. No están mal los números, oye, vale, pero quiero que se fijen en esto. De esas 12 mujeres solo han terminado 8, mientras que de los 18 han terminado 15. No, de los 17 han terminado 15. Es decir, el índice de deserción ya en maestría es enorme entre las mujeres, ¿vale? Muchísimo más. Pero es que además, de esas 8 mujeres que he terminado, solo 5 han seguido con el doctorado, mientras que de los 15, 14. ¿Vale? Es decir, las chicas hacen maestría y hay una voz por ahí que le dice, oye, ya bastante, no, ya, venga, vuélvete a casa, como antes decíamos, ¿no? Ten hijos, a otra vida, ¿no? La ciencia no es para ti. Y justamente la ciencia puede ser mucho más interesante, porque sí es muy demandante, pero si uno consigue, ¿no?, acoplar los horarios, una de las cosas buenas que tiene la ciencia es que puedes acoplar tus horarios, ¿no?, a los niños, a la casa o a lo que sea. Entonces, pero no, estas chicas decidieron, pues, marcharse. Y de los 12 estudiantes de maestría que tenemos actualmente, hay solamente 2 que son mujeres. ¿Vale? Nos vamos al doctorado. Hemos tenido 9, de las cuales solo 2 han sido mujeres y 7 hombres. Eso sí, nuestras 2 mujeres terminaron bien, en tiempo y muy exitosamente. Y de los 7 hombres solo terminaron 5, ¿vale? De las cuales, bueno, y ahora en el doctorado hay 8 estudiantes, esto es justo hasta ayer, ¿vale? No ya metiendo este semestre, sino hasta ayer, de las cuales solamente una es mujer y no es vigente. ¿Qué significa eso? Que lleva mucho tiempo, ¿ven?, y no está, pues ahora mismo no sabemos cuál es todavía, si va a terminar o no va a terminar, lo que pasa es que se sigue manteniendo ahí, ¿vale? ¿Y qué pasa con las demás líneas? O sea, los astrofísicos es que no les gustan a las mujeres, ¿no? Pues estas son las demás líneas del posgrado, ¿vale? En los papeles que le dimos al INEGI,
resulta que decimos que en el año 23-24, los 2 semestres, ingresaron 27 hombres y 9 mujeres. Es decir, 3 a 1. Pero es que en el año pasado ingresaron 15 hombres y 3 mujeres. Eso parece un Barça Madrid, ¿eh? De este año. 5-1. ¿No? O sea, a ver, número total de estudiantes en la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas, 80. Número total de mujeres en la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas, 16. Es decir, un 20%. ¿Vale? Y hay algunas líneas que no tienen. Esta me costó trabajo porque como ha cambiado de nombre 3 o 4 veces, entonces, pero sí, parece que no hay ninguna. ¿Vale? Entonces, hay algunas líneas que no tiene ninguna mujer vigente actual, ¿vale? Cuando hay muchos hombres. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, el único que está bien es termodinámica, que es 2 a 1. Ahí es el único que hay más mujeres que hombres. Pero en el resto en algunas es un panorama desolador, ¿vale? ¿Qué hacemos con el doctorado? Pues igual. En el 23-24 ingresan 5 hombres y 1 mujer, ¿vale? Eso fue la final de la Supercopa. Y en el 24-25 ingresan 2 hombres y ninguna mujer. Hasta ayer había 2 mujeres en el doctorado, 2, ¿vale? Y en total hay 10 hombres inscritos por 6 mujeres. Eso es del nuevo ingreso y esto es de total. Ah, no, en el de física y los materiales, ¿eh? Que eso están un poquito mejor los números, 10 hombres, 6 mujeres, un poquito mejor, pero en el doctorado en energía es 1 por 3, ¿eh? O sea, estamos igual. Entonces, realmente no es que digamos, oye, es que física, matemática, no, mira, es que energía, no. Materiales es el único que sí parece que tiene un poquito de más mujeres, pero en el resto, no, ¿eh? O sea, no están. Y teníamos 16 mujeres en maestría y solo 2 en el doctorado. De nuevo vemos que los números caen brutalmente. Caen brutalmente. Entonces, claro, luego ¿cómo queremos tener mujeres SNI 3? Si es que llega una de 2000, porque nos van poniendo palos en la rueda. Entonces, y como decía antes la doctora Suset, la primera mujer doctora de la FM es María de Lourdes Sandoval Solís en 1990 y la segunda es la doctora Rueda en 2004. La tercera, María Elena Luna, en 2006 y ya la siguiente es en 2015. Ya parece que después últimamente se ha mejorado un poquito, pero no hay mujeres doctoras que salen de la FM. O sea, cuando a mí me lo ha dicho, he dicho, madre de mi vida, o sea, ¿qué es esto? Estaba discutiendo con el doctor Paniagua y decía, no, es que pues, somos una escuela joven y todas esas cosas. Y digo, mira, no. La universidad donde yo me doctoré tenía más de 500 años y fui la segunda doctora en astrofísica. La primera fue el año anterior. ¿Vale? Entonces, no es cuestión de que, bueno, somos jóvenes, tenemos poco recorrido, lo que sea. No, es que no, las mujeres no sabemos por qué no quieren ser físicas. En este caso no quieren ser astrofísicas, ahora vamos a ver que no quieren ser ni físicas ni matemáticas. ¿Cómo estamos en el mundo? Me decía el doctor Paniagua, pero bueno, tenemos los mismos números del mundo, le dije, más o menos. Estos son los números de la IAU, la Unión Astronómica Internacional, por eso decía que son datos que tengo mejor. Esto es el porcentaje de mujeres, ¿eh? Y esto es el número de astrónomos que tiene. Argentina, 40%. México estamos ahí, México está aquí, más o menos por encima del 20%, no está mal, ¿vale? Pero aquí tenemos a Estados Unidos por debajo del 20%, al Reino Unido, anda aquí, ¿no? Canadá, Holanda, el Reino Unido, Alemania, ¿no? Todos países que uno dice, oye, pero si ellos son, ¿no? O sea, los países que están aquí arriba son Argentina, Italia, Francia, Brasil, España, México, todos los machistas.
¿No nos dicen que los latinos somos muy machistas? Pues todos los machistas son los que tienen más mujeres en la astronomía. Y todos los que presumen de no ser machistas, pues ahí tenemos a Japón, a Suecia, a la República Checa, a Alemania, están ahí abajo, ¿no? Entonces a lo mejor hay que pegarle un giro a lo que consideramos que es machismo, ¿vale? Entonces, esos son los números en la astrofísica. 21.5 somos mujeres. Según la American Physical Society, uno de cada 4 estudiantes de física es mujer. ¿Vale? No está mal. Pero fíjense, este dato es muy interesante. A ver, aquí. En el año 66 había solamente un 2% de doctoras en física. En el año 2010 se llega hasta un 20%. Pero en el año 2020 hay un 20%. Y se sigue manteniendo, ¿no? En el año 2024 hay un 21% de mujeres doctoras en física. Eso es poquísimo. Es decir, hemos llegado al 20% y alguien ha dicho, oye, ya está bien, ¿no? Habéis llegado al 20%, ya no queráis más, ahí os quedáis, y ahí estáis. No, pues no, somos el 50.7. Vale que no nos tengamos el 50.7, porque no todas las personas tienen la misma oportunidad, pero por lo menos el 40, oiga, démelo, ¿no? En matemáticas es aún peor. No, estuve hablando con la doctora Laura y dice, pues yo no le doy más del 10%, pero bueno, vamos a ser generosos hasta el 15%, ¿no? Aquí lo que pasa es que no conseguí encontrar ninguna fuente fiable. Bueno, ya sí hay poca, vale, pero ahora le hacemos caso. Ahora podéis hacer investigación. Tiempo de telescopio. El tiempo de telescopio para los astrónomos es imprescindible, ¿no? Para la mayoría, por lo menos. Entonces uno lo que hace es que tiene que hacer un proyecto, lo manda a una comisión, la comisión lo evalúa y te dice si sí o no. Normalmente hay muchísimos más proyectos que noches hay, porque las noches son 365 al año, no hay más, ¿vale? Y normalmente suele haber del orden de 2 o hasta 3 veces en algunos telescopios esa cantidad de proyectos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos. Esto es como es de nuevo, ese es para el European Southern Observatory, el Observatorio Europeo Austral, ¿no? Entonces aquí están solamente los países europeos. Pero fíjense, de nuevo, el tanto por ciento, alrededor del 20% de las mujeres que mandan proyectos. Y alrededor del 20% de las mujeres que le aprueban proyectos. Mientras que a los hombres son el 80%. Claro, si son más, pues es normal que le aprueben más, ¿no? Pero eso es un poco... Esto es lo mismo, pero para el telescopio espacial. Proyectos para el telescopio espacial. Y de nuevo, aquí estamos más o menos, esto es por año, por ciclo, porque el telescopio espacial se va por ciclo. Más o menos está entre el 19 y el 25 para los hombres. Y aquí estamos entre el 14 y el 22. Es decir, a las mujeres siempre nos dan menos. ¿Y eso por qué puede ser? Pues por la mochila que llevamos, que hemos hablado aquí ya varias veces. La mochila, que en la mochila llevamos el trabajo, pero llevamos a los niños, llevamos la comida, llevamos la casa. Uy, que hay que comprar tortillas. Uy, que va a venir el del agua y tengo que ver cómo me la reciben. Que tengo que, esto hay que comprarle zapatos nuevos a los niños, ¿no? Entonces, todo eso lo llevamos. Llevamos a la suegra, al cuñado, al vecino, a todo eso lo vamos echando ahí. Y entonces tenemos menos tiempo. Evidentemente tenemos menos tiempo para podernos hacer investigación. ¿Y eso en qué repercute? En estos números. Evidentemente que repercute en estos números, ¿vale? Esto es súper importante, un dato. El 27% de las mujeres que son madres pueden conseguir un trabajo fijo, en contraposición al 48% de los hombres que son padres. ¿Vale? Entonces y al 46% de las mujeres que no tienen hijos. Entonces, eso es importante y por eso es muy importante, ¿no? Que lo que decíamos antes, nosotros no tenemos por qué renunciar a ser madres. Lo que nos tiene que dar es facilidades para que nosotros nos podamos incorporar de nuevo al trabajo de investigación. O sea,
si nosotras, yo cuando fui madre y yo hubiera decidido, estoy 2 años cuidando de mi hijo, yo lo pensé y dije, después ya no me van a contratar en ningún sitio. Después me quedé completamente descolgada. No puedo hacerlo. Y tuve que incorporarme al trabajo después de la baja de la esta de maternidad. Porque era mi carrera o mi hijo. Y entonces pues ahí haciendo equilibrio, a ver cómo le llamamos, ¿vale? Y pues bueno, no ha salido un malaje, así que creo que la llevé bien. Pero esto es muy importante, ¿eh? Porque ¿qué estamos dando ahí? Estamos dando valores específicos. 27% frente al 48% de los hombres, ¿no? Y esto se vio muy bien en la pandemia. Y este es el dato de la pandemia, fíjense, este es el número total de artículos, este es en amarillo el número total de artículos de los hombres y en morado el de las mujeres. 17, 18, 19, 20. Más o menos se mantenía 32%, ¿no? En pandemia, 26%. Y el de los hombres era 66, 67, en pandemia, 73%. ¿Qué lectura podemos sacar? Porque los hombres en pandemia se dedicaron a hacer artículos y las mujeres a cuidar de la casa. Y es que no hay otra. Es que no se puede, con estos números no se puede hacer otra cosa. Realmente, durante la pandemia, la mayoría de las mujeres estuvieron cuidando de los hijos, de los padres, de todo el mundo, estuvieron cuidando de la casa. Y en el rato que les dejaban libre era cuando se ponían a hacer artículos. ¿Vale? Entonces seguimos necesitando un día como este, seguimos necesitando un día que nos diga, señores, estamos aquí, las mujeres estamos aquí, haciendo la misma ciencia que hacen los hombres. Porque claro, yo también una vez hablando con una colega decía, bueno, es que las mujeres no exigen ser todas Marie Curie. Y Marie Curie hubo una, ¿no? O sea, pero es que todos los hombres, es curioso, las mujeres todas tenemos que ser en ciencia Marie Curie, pero los hombres no tienen que ser todos Albert Einstein. O sea, un investigador normal es reconocidísimo. Ahora, una mujer investigadora normal, no, pues es que le falta, no, pues es que mira, es que no llega, ¿no? No, claro que no llego. Si tengo una mochila que va tirando ella, así, no, ¿cómo voy a llegar? No, pon tú la mitad de la mochila, vamos a cargar la mitad de la mochila cada uno. Y entonces, los dos vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, por eso digo que esta charla era fea, era una charla fea, pero creo que es una charla necesaria, porque sí, los datos están ahí, y en todo el mundo, es decir, FM no está peor que Harvard, ¿no? En global, sí, las mujeres somos el 20% de los científicos en el mundo, en física y matemática. Si metemos biología, si metemos medicina y cosas así, entonces subimos hasta el 30 y algo, ¿no? Pero claro, es que en biología, en medicina, en farmacia, en todo eso, es donde va la mujer. Porque cuando todas yo creo que lo hemos sufrido, ¿no? Cuando le decimos a los padres que queremos estudiar física, dicen, ¿por qué no haces medicina? No, es que quiero hacer investigación. Bueno, investiga en medicina. ¿No se puede investigar en medicina? Sí, pero es que no me gusta la medicina, me gusta la física. No, pero eso no es de chica. La física no es de chica, la medicina sí. Y queda muy bien investigar en medicina, pero no queda tan bien investigar en astrofísica, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos vamos a las ciencias duras, por ejemplo, un dato que vi y me acordé de Adriana, porque en ciencias de computación empezaron casi con un 40% de mujeres. Ahora mismo están otra vez al 20%. O sea, en los pocos años que lleva la ciencia de computación, ha sido así, pero ha ido con la pendiente, pero así, ¿no? Horrible. Ha bajado muchísimo. Cuando sí empezaron, no sé, ahí yo he leído interpretaciones de, bueno, los hombres nos dejaron estar ahí porque pensaban que era una tontería, y cuando se ha visto que eso da dinero y da prestigio, entonces ya es, quítate de ahí que ahora voy yo, ¿vale? Entonces
Es un comportamiento muy masculino. Los hombres no tenéis la culpa de ese comportamiento, ¿vale? Yo tengo muy buenos amigos hombres. La mayoría de mis estudiantes son hombres con los que me llevo muy bien. Quiero decir, no es un problema. Es un problema de que la sociedad nos permea a todos. A mí también me está permeando, ¿no? Entonces pues yo también puedo tener comportamientos patriarcales, pero tenemos que luchar contra ellos. Y para eso lo que tenemos que hacer es detectarlos. Y estas cosas son necesarias, ¿no? Pues señores, nos tenéis que dar, o sea, darnos nuestro espacio, no pedimos otra cosa, no vamos a avasallar, darnos el espacio igual que el vuestro, nada más que eso. Bueno, y creo que esa es la última, sí, esta es mi camiseta favorita, ¿no? Entonces pues sí, no sé qué más decir, porque la verdad que es un panorama desolador después de estos números, después de estas cosas, pero espero que seáis conscientes, tanto los hombres como las mujeres, de dónde estamos parados, ¿vale? Y nada más, muchas gracias.